Muy buenos días a todos y a todas. Ahora sí, formalmente dando inicio a esta videoconferencia del día de hoy. Ya tenemos con nosotros al licenciado y capitán David Aquiles Jaime Beruti, quien nos estará acompañando con una ponencia de corte histórico. Ya vamos a conocer un poco más de qué se trata la ponencia del capitán David Jaimes y bueno, conoceremos también un poco más acerca del capitán David Jaime, de nuestro ponente del día de hoy. Antes de eso, por favor, permítanme hacerles llegar el saludo del magistrado Michael José Moreno Pérez, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, quien siempre nos está apoyando, quien siempre nos está impulsando a quienes laboramos en la Escuela Nacional de la Magistratura para continuar con este tipo de actividades para que la escuela y el Poder Judicial tengan presencia académica, presencia formativa en todos los rincones de Venezuela y podamos, digamos, de este modo y por esta vía superar las restricciones que nos impone la pandemia. Por supuesto, nuestro saludo también, el saludo también de parte de nuestro director general, el magistrado Guillermo Blanco Vázquez, del magistrado emérito Juan Rafael Perdomo, nuestro director adjunto, y por supuesto todo nuestro respeto, nuestro cariño y nuestros saludos también de quienes laboramos en la Escuela Nacional de la Magistratura. Vamos a, como les decía, conocer un poco más acerca de nuestra videoconferencia y nuestro videoconferencista del día de hoy. La videoconferencia del día de hoy se titula Manuel Palacio Fajardo y su bosquejo de la Revolución Americana, homenaje en conmemoración de los 202 años de su muerte, a cargo, como hemos dicho, del licenciado y capitán David Aquiles Jaime Beruti, abogado y profesor dedicado a la investigación histórica y a la docencia. Ya tendremos ocasión de conversar un poco más acerca de esto. Antes de ello, por favor, permítanme también recordarles que tomen todas las medidas de prevención con respecto al tema del COVID. Hemos nosotros tenido algunos compañeros cercanos que se han visto afectados por la enfermedad. Por favor, usen las mascarillas, utilicen el gel, los antibacteriales, utilicen alcohol, mantengan la distancia, cuídense, especialmente cuando vayan a los mercados y a las tiendas o donde haya, bueno, aglomeración de personas, donde no haya ventilación, tomen todas las medidas posibles porque de verdad que la situación está bastante difícil con el tema del COVID y además los necesitamos y los queremos a todos y a todas ustedes cada miércoles acá con nosotros acompañándonos y enriqueciendo todas estas experiencias que compartimos con ustedes. Bueno, Manuel Palacio Fajardo y su bosquejo de la Revolución Americana, homenaje en conmemoración de los 202 años de su muerte, a cargo de David Aquiles Jaime Beruti, el, el capitán. Bueno, yo lo conozco desde hace muchísimo tiempo, fue mi jefe, es uno de mis mejores amigos, eh, eh, es, es una persona que no le gusta alardear, digamos, y bueno, digamos que con respecto a su síntesis curricular, nos ha pedido que seamos lo más sencillo posible. Por eso diremos de él que es profesor egresado de la UPEL y abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, egresado también en el año 1995 de la Academia Militar de Venezuela como integrante de la promoción Francisco Aramendi, hoy Rafael Urdaneta, por lo tanto es licenciado también en Ciencias y Artes Militares. Tiene estudios de cuarto nivel en sistemas de información, también por la Universidad Católica Andrés Bello, y en alta gerencia de desarrollo organizacional por el Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela y por el IES. En cuanto a su actividad profesional, el capitán Jaime Beruti ha desempeñado cargos académicos y administrativos en la Biblioteca Nacional de Venezuela, en el Liceo Militar Ayacucho, en el Comando de Educación del Ejército, el Circuito Judicial Penal Militar y en la Escuela Nacional de la Magistratura, donde nos acompañó durante muchísimos años con una gestión
que todavía se recuerda y bueno, donde nos dejó muchísimas enseñanzas también. En cuanto a las distinciones, el capitán Jaime Beruti ha recibido, entre otras, la Orden Francisco de Miranda en su tercera clase, la Estrella de Carabobo, la Orden al Mérito del Ejército y la Orden Rafael Urdaneta. El capitán Jaime también es miembro activo de la Sociedad Bolivariana de Venezuela. O sea, bueno, ese es nuestro ponente y bueno, esas son y la ponencia, la presentación que tendremos el día de hoy. Así que ya sin más de mi parte, capitán Jaime, es un honor tenerlo con nosotros nuevamente. Bueno, usted nunca ha dejado de estar con la Escuela Nacional de la Magistratura, pero bueno, hoy tenemos compartiendo con todas y todos quienes se conectan desde todos los rincones de Venezuela para ofrecernos una extraordinaria presentación. Adelante, capitán, bienvenido. Gracias, Domingo. Hoy me hiciste vocal de despedida de la Escuela Nacional de la Magistratura cuando me despedí jubilado del Poder Judicial. Muchas gracias por eso. Manuel Palacio Fajardo constituye para mí en lo personal una referencia de vida. Es un prócer civil, dentro de tantos próceres que regularmente son homenajeados, todos pertenecientes a las filas castrenses. Manuel Palacio Fajardo fue un prócer civil, que tenía 3 profesiones. Era doctor en ciencias canónicas, doctor en derecho civil y doctor en medicina, graduado de la Universidad de Santa Fe de Bogotá. Un hombre que a los 22 años ya había obtenido 3 títulos universitarios y que, siendo el primogénito de una gran familia, de una familia de mantuanos, decidió arropar las filas de la independencia, la fila de los patriotas. Hay muchas versiones y mucha información sobre Manuel Palacio Fajardo, pero particularmente la que más me arropa es la del anonimato. Manuel Palacio Fajardo entendió que en la vida la trascendencia está en hacer las cosas y en hacerlas bien. No hay tiempo que perder. Manuel Palacio Fajardo fue un hombre que la vida se lo llevó temprano, pero que en su experiencia vital supo trascender. Hoy para mí constituye un honor ser portavoz de un mensaje de vida, ser portavoz de toda la trascendencia vital de este personaje que aunque solamente en 9 años de su existencia logró lo que muchos hombres a lo largo de toda su vida no podrán. Y esa es su legado. Viene de una familia de nueve hijos, una familia natural de Mijagual. Mijagual es una provincia que inicialmente era de Maracaibo, pero que luego pasó a ser de Barinas. Cuando se creó Barinas en 1787, Mijagual pasó a ser parte de la provincia de Barinas, por lo que Manuel Palacio Fajardo se encuentra entre 2 tributos, el tributo a Maracaibo y el tributo a Barinas, 2 tierras que han dado tanto por la independencia. No quiero iniciar mi participación del día de hoy sin antes agradecer la participación de todas las personas que asisten, que respondieron al llamado de la Escuela Nacional de la Magistratura. En esta época de tantas dificultades, pido que Dios nos acompañe, nos consuele y nos reconforte para sobrellevar nuestra miseria y nuestra grandeza. Agradezco igualmente al magistrado Guillermo Blanco, director general de la Escuela Nacional de la Magistratura y vicepresidente de la Sala de Casación Civil, por esta oportunidad de compartir mi visión como ciudadano de un prócer civil al que no les correspondieron más honores que el de una buena tumba en Angostura, que de paso una tumba en este momento olvidada, pero que me ha enseñado que la grandeza está en las acciones y no en las palabras. Tuvo una energía vital tan compleja y clara que en los últimos años de su existencia construyó lo que muchos hombres no logran en toda una vida. Agradezco igualmente a todos los amigos de la Escuela Nacional de la Magistratura por siempre manifestarme su afecto y siempre brindarme una mano amiga en las buenas y en las malas. Le pido a Dios que los compañeros que están pasando por situaciones de salud
complicadas, pues las supere con la rapidez que necesitamos para que se incorporen activamente a la construcción de la sociedad que queremos. Muchas gracias a todos. Antes de eso, quería compartir digo que las cosas en la vida no son por casualidad. Un compañero de universidad hace muchos años se dedicó al estudio de la música antigua venezolana, ¿no? Y en estos días, conversando con él, me transmitió algunos mensajes que quiero compartir el día de hoy. Quizás no tenga tiempo para la transmisión completa de toda la música colonial venezolana, porque es lo interesante, que es música colonial, pero sí pueden buscar a través de la web al doctor Hugo Quintana, quien es profesor de historia y además director de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad Central de Venezuela, quien ha dedicado parte de su vida al rescate de la música histórica venezolana. Cuando concluyamos la exposición del día de hoy, allí será entregada la exposición, y allí se coloca al fondo la música de Toribio Segura y los datos para que sea ubicado a través de la web. Es un homenaje al doctor Hugo Quintana, un gran amigo y compañero de vida. Ahora bien, el tema que nos compete en la mañana de hoy es de un joven primogénito de nombre Manuel Palacio Fajardo, cuya fecha de nacimiento, lamentablemente, por un tema de los registros, precisamente de la transición de la creación de la provincia de Maracaibo, de la creación de la provincia de Barinas, sus registros de nacimiento pueden estar ubicados en Maracaibo o en Barinas, pero en todo caso no se han encontrado hasta el momento, aunque hemos revisado algunos trabajos de Agustín Millares Carló, donde él son brillantes para entender cuál fue el crecimiento demográfico y algunos documentos históricos de Maracaibo, pero no hemos conseguido todavía el acta de nacimiento de Manuel Palacio Fajardo. Sin embargo, se fija su fecha de nacimiento entre 1784 y 1787. Nacido en la población, como ya dije, de Mijagual, integrada a la provincia de Maracaibo, pero que en 1787, mediante una real cédula otorgada por Carlos III, se crea la provincia de Barinas y contempla en ella esta población. Esta población fue olvidada hasta 1953, donde se crea todo un movimiento para el rescate de Manuel Palacio Fajardo y pues en cierta medida se le da nombre a la parroquia donde vive Manuel Palacio Fajardo. Sus padres fueron Agustín Manuel Antonio Palacio y Betancourt y doña María Trinidad Fajardo García de Palacio. Sus hermanos, Miguel, quien era teniente coronel y además era médico. Quiero hacer un inciso con esto, porque Miguel Palacio Fajardo le fueron otorgados los honores del Panteón Nacional. Y de hecho, cuando usted revisa en la web, descubre que dicen que Miguel Palacio Fajardo se encuentra en el Panteón Nacional, y eso no es cierto. Miguel Palacio Fajardo murió en 1873, si mal no recuerdo, y no le fueron otorgados los honores del Panteón Nacional. Yo creo que ni siquiera saben dónde está enterrado. Antonio María, su hermano del alma, quien fue su compañero de estudios, fue fusilado en Tunja en 1816. Luego tenemos a Agustín, a Luis, a Ramón, a Carolina y a Laura. Me están faltando dos hermanos. Hicimos esfuerzos por conseguirlos para revivirlos en esta sesión del día de hoy, pero no lo logramos. Lo lograremos, pero no lo hemos logrado todavía. Su cónyuge es desconocida. No se sabe si fue casado o no fue casado. Manuel Palacio Fajardo tuvo la virtud de la prudencia, y eso es una virtud cardinal. No fue un hombre imprudente, fue un hombre impulsivo, pero muy prudente. Sobre sus descendientes, al igual que sobre Bolívar, se desconoce. Sin embargo, en una carta a Bonpland, a Humboldt y Bonpland, que eran muy buenos amigos de Manuel Palacio Fajardo, él habla de una niña de nombre Edma, con la que compartía, no sé si fue una ahijada, no sé si fue una hija, pero simplemente dejo este nombre acá,
y puede ser revisado en el epistolario de la Primera República, donde menciona en carta a Bonpland los placeres de compartir el crecimiento y el mejoramiento cultural de Edma. No sé qué connotación. Amén de que en la época de la independencia también debemos tener claro que, aunque nadie lo sepa, se manejaban mucho los códigos. La criptografía, el emitir mensajes enmarcados, mensajes cifrados, era una práctica que, aunque no la conozcamos, a lo largo del desarrollo de la independencia se dio, porque era la única forma de garantizar que la información no fuese extraviada o no fuese manipulada. Y el decir Manuel Palacio Fajardo, quien en muchas oportunidades viajó con salvoconductos con un nombre encubierto, pues podría tener alguna implicación que sería bueno investigar. Para el momento de su nacimiento, Mijagual es una villa de 2.776 habitantes, rodeada de hatos y trapiches. Hoy es un asentamiento del municipio Rojas del estado de Barinas, denominado Parroquia Palacio Fajardo. Y le colocan Palacio Fajardo quizás en honor a todos los Palacios Fajardo, que eran en este caso por lo menos 3 próceres de independencia. Igualmente en el municipio Guanare del estado portuguesa existe una parroquia de nombre San Juan Guanaguanare, donde existe un caserío de nombre Mijagual, pero este no es el que estamos refiriendo. El que estamos refiriendo pertenece a Barinas, pero quería dejar el inciso para los investigadores de esta materia. Manuel Palacio Fajardo merece ser investigado. Ahora, sobre sus estudios, Manuel Palacio Fajardo, en diciembre de 1802, cuando contaba más o menos 18 años, se inscribió junto a su hermano Antonio María en la segunda clase de filosofía en el Real Colegio Seminario de San Buenaventura de Mérida, ya casi convertida en universidad. Esta es nuestra Universidad de los Andes. En ese momento era parte de la provincia de Maracaibo también. En 1805, ya Manuel Palacio, con una edad de 21 años, se inició en el curso de medicina especulativa y práctica bajo la regencia de su José María de Hunda. Este José María de Hunda debe ser familia de José Vicente de Hunda, que fue también prócer de la independencia. Para 1810, bueno, quería comentar algo sobre la medicina especulativa. En el caso de los estudios de medicina, es importante reseñar que había 2 tipos de estudios de medicina. Hay una medicina latinista y una medicina romancista. La medicina latinista tenía por fundamento realizar estudios de carácter filosófico con el dominio pleno del idioma latino. Eso le daba a los historiadores, le daba a los estudiantes de medicina, a los futuros médicos, toda una formación sobre un área científica de la medicina que denominaron en sus inicios especulativo. ¿Y qué significa eso de especulativo? Que en función del conocimiento filosófico y del conocimiento científico, yo podía producir un diagnóstico que no requería de ninguna participación quirúrgica sobre el enfermo. Esa era la medicina especulativa. Ahora, en el caso de la medicina romancista, esta medicina estaba asociada fundamentalmente a los mestizos. No era una medicina de mantuanos, era de mestizos. Y en ella lo que se practicaba era la barbería, los barberos sangradores, los odontólogos. Eran los médicos de guerra, eran los cirujanos de guerra, eran los médicos romancistas. Y estos actuaban en función de las actividades que no eran de nobles. Era la actividad de la sangre, la actividad de la amputación, la actividad más destructiva de la guerra. Para 1810, más o menos, cuenta Manuel Palacio con 26 años, ejercía en Guanare la humanitaria profesión hipocrática. Se estima que para 1809 le fueron otorgados por la Real y Pontificia Universidad de Santa Fe de Bogotá los títulos de doctor en Derecho, Canónico, Civil y Medicina, muy al estilo académico de la época. Podíamos tener dominio de las ciencias bajo el esquema de la formación filosófica como base. Ahora bien, luego de los acontecimientos del 19 de abril de 1810, hay 2 corrientes. Una que dice que Manuel Palacio Fajardo se encontraba desarrollando su vida en Santa Fe de Bogotá. Hay otros que dicen que no, que ya se había venido un año antes y que estaba en Guanare,
desarrollando el ejercicio de la medicina especulativa. Sin embargo, sea una u otra versión, Manuel Palacio se encontraba muy atento y muy formado en el desarrollo de las actividades políticas que se desarrollaban en la América incipiente, en la América que se quería adherir a la independencia. El 19 de abril probablemente se encontraba en Guanare, según Tosta, o en Bogotá, según Carraciolo y Enrique Bernardo Núñez. Barinas se adhirió a la independencia el 5 de mayo por la noche. Caracas había olvidado dirigir a Barinas la invitación sincera y generosa que se hizo a las demás provincias para tomar la parte que le corresponde de la Confederación de Venezuela. El 11 de junio de 1810, la Junta Suprema llama a elecciones a los habitantes de Venezuela. El Congreso se instala el 2 de marzo en la casa del Conde de San Javier. Esta casa del Conde de San Javier queda donde actualmente queda la Biblioteca Pública Central de Caracas, en la esquina del Conde, frente al Ministerio de Relaciones Exteriores y al lado del Ministerio de Relaciones Interiores, en el centro del casco de la ciudad. Ahí se encontraba, ahí fue donde se instaló el Congreso Nacional, el Congreso Constituyente. Manuel Palacio Fajardo no se encontraba en Guanare. Él asiste a finales de marzo o a principios de abril. Ahí hay una controversia sobre en qué día se incorporó, pero lo que sí es cierto es que ya había redactado el plan de gobierno que habría de regir entonces a la provincia de Barinas. La Asamblea Provisional o Constituyente, ambos nombres eran utilizados, se instaló el 24 de marzo y le comisionó para redactar una constitución provisional que Palacio presentó al día siguiente. Ese era Palacio Fajardo. Su proyecto contempla la formación de un gobierno de 5 miembros. Se incorpora además a la Sociedad Propatriótica, que era el partido decidido por la independencia, en esa misma. Ahora, sobre la participación de Palacio Fajardo como diputado por la provincia de Barinas, quiero hacer un inciso en 2 momentos que para mí son determinantes para la construcción de la patria independiente, para la construcción de la república. Y es precisamente su participación a través de un discurso el 5 de julio de 1811. El 5 de julio de 1811, quiero hacer el comentario que hay una publicación muy importante en Venezuela denominada El Publicista, que en el número 13 del jueves 26 de septiembre de 1811 plantea las bases del discurso de Manuel Palacio. Y yo me permití hacer una grabación para compartirla con. Venezuela es libre y va a ser independiente. Aprovéchese, enhorabuena, la Inglaterra de esta declaratoria para romper con Venezuela. Empeñe la España sus pactos para mover contra nosotros sus aliados o produzca un esfuerzo de entre su impotencia. Desconozcamos todas las potencias del universo. Venezuela se basta a sí misma. Venezuela triunfará de cuantos se opongan a su felicidad. Roma, antes de formar un vasto imperio, era una aldea. La Gran Bretaña, antes de dominar los mares, una débil isla. Todo cede al impulso de la libertad y las fuerzas del hombre libre solo son comparables a su dignidad. Un terreno dilatado y feraz, poblado de hombres ilustrados y fuertes, es bien acreedor de elevarse al rango de nación. Yo me opondría a los votos del pueblo y a los intereses de Venezuela si no me explicara de este modo, cuando en mis oídos suena continuamente esta voz. Venezuela será habitada por hombres libres o el sepulcro funesto de sus actuales moradores. Venezuela será un pueblo independiente o dejará de existir entre los pueblos de la tierra. A nombre, pues, del Mijagual, cuyo departamento represento, y atendiendo a los clamores de la voluntad general, pido se haga en este día la declaración de nuestra absoluta emancipación de la España y todo poder extranjero. Esta era la fuerza de sus ideas y fue la base de un planteamiento que se consolidó con la declaración de la independencia el 5 de julio de 1811. Igualmente, 6 días después de la declaración del 5 de julio de 1811, se producen 2 conspiraciones.
una desarrollada por los isleños canarios de Caracas y una insurrección de Nuestra Señora de la Anunciación de la Nueva Valencia del Rey. Eran dos movimientos conspirativos desarrollados el mismo día, a los cuales tuvo que enfrentar Manuel Palacio y que hizo referencia en las sesiones del Congreso en los días subsiguientes. Particularmente, cuando desarrollamos esta ponencia, teníamos que entender que estaba desarrollada para una población de abogados, una población de funcionarios judiciales que bien entienden el tema de la aplicación de la ley como esencia, ¿no? Y aunque sea muy duro, lo que vamos a plantear a continuación refleja el pensamiento jurídico apoyado en las leyes de India, que todavía no había sido derogado y que mucho después fue que se derogó. Participación de Manuel Palacio en la sesión del 8 de agosto de 1811 sobre las conspiraciones del 11 de julio de 1811. Igualmente acá hicimos una grabación. Es cierto que el rey ofreció dar la llave y que sedujo a otros, luego de ser comprendido en la primera clase. Aun cuando Rondan se hubiese arrepentido el 11 de julio por la tarde de abrir la puerta de campo del cuartel de San Carlos, y lo pruebe, esta excepción no lo salva de la pena de último suplicio, porque según la sentencia, él hizo en la revolución el papel de seductor o de agente. Rondan se comprometió con Sánchez a darle una razón circunstanciada de los europeos que había en su compañía y con quienes se podía contar para la conjuración. Indicó y llevó al sitio de Naraulí al sargento Grados para que impusiera por menor al mismo Sánchez de la tropa que dormía en el cuartel y de los adictos al levantamiento. No denunció la conjuración después del supuesto arrepentimiento. Antes bien, en la anterior conmoción no quedó por su parte la apertura de la puerta principal, apoyo de los conspiradores y por cuya esperanza se efectuó la revolución. Yo quiero que pruebe el arrepentimiento del 11. ¿Le indemnizará este del compromiso precedente para la anterior conmoción? Quiero que aún no prueben este día las agencias para facilitar la realización de la conjuración. Y el estímulo que fue su promesa para precipitar a los rebeldes no merece la muerte. Tampoco me parece fundada la opinión de los señores que quieren por un acto de clemencia perdonar la vida a Rondan. En un país libre es crimen relajar el imperio de la ley y salvar a un hombre que según ella debe morir es manifiesta. Indiscutiblemente, es cierto que el rey ofreció dar. Indiscutiblemente, es cierto. Disculpen aquí. Es cierto. Concluye la conspiración con una frase de Palacio que particularmente me conmovió como abogado, que es esta, más o menos, hecho formar ideas muy exactas sobre ellas. He observado que al religioso García, convicto de seductor y otras criminalidades, únicamente se le multa en 5 años de reclusión por la interposición de reverendo arzobispo, que a Potrilla se le condena a servir en el ejército o a extrañamiento por sus distinguidos servicios hechos a la Confederación, que a otro reo se destina a presidio, habiendo hecho armas contra los patriotas en la tarde de la Revolución. Semejantes condenaciones me parecen arbitrarias y en consecuencia reformo mi voto y pido el nombramiento de una comisión que revea la causa. Toda discusión está evitada con que se declaren nulas las sentencias, pues en ellas se ha quebrantado la ley con el mayor descaro. ¿Qué mayor nulidad de la injusticia? Los jueces se han manifestado clementes con unos e inclementes con otros. No hay, pues, razón para que se cumpla un procedimiento tan... Con esta frase, con estas palabras de Manuel Palacio, se interpreta el sentido de la justicia que le acompañaba en sus acciones. Esta controversia de Manuel Palacio era con Francisco Javier Llanes, con Juan Germán Rocio, que tuvieron posturas encontradas, pero esta fue la postura de Manuel Palacio Fajardo. Y es que Manuel Palacio tenía una concepción de justicia que iba más allá de sus percepciones personales. Quizás dentro de esta conspiración se presentaron
muchas arbitrariedades en los procesos judiciales que Manuel Palacio trató de enmendar con la creación de una comisión que reviera, que reanalizara la causa. Sin embargo, pues eran posturas distintas. Yo particularmente cuando estuvimos en la última conferencia de Juan Germán Rossio, cuando hablamos del triunfo de la libertad sobre el despotismo, que era una edición en inglés que fue hecha en Filadelfia en 1817, y cuando lo contrasto con la posición de Fajardo, quien realizó su bosquejo de la Revolución Americana en inglés, de cuya obra no se conocen en Venezuela que hubiese sido difundida, mientras que la obra de Rossio en Angostura en 1817 se comerciaba en la casa de la familia Revenga. La obra de Manuel Palacio Fajardo se quedó en Europa. Y a diferencia de Rossio, Manuel Palacio Fajardo en ninguna de sus obras colocó su nombre, porque entendía, y entiendo yo a través del análisis de su obra, que Manuel Palacio no fue un hombre solo, sino un hombre que se acompañó con eminentes ciudadanos que constituían para la época una referencia, como Andrés Bello, Luis López Méndez, el mismo Libertador, Francisco Antonio Sea, y él entendía que la obra no tendría por qué tener su nombre. En el caso de Juan Germán Rossio, él no coloca su nombre, sino coloca Juan Germán Rossio. Pero ahí entramos en lo que llamamos la finalidad. El triunfo de la libertad sobre el despotismo es una obra que fundamentalmente sirve de referencia para desarmar el rol que la Iglesia le había dado al Imperio Español sobre la fe. La fe no tiene nada que ver con el poder. Darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. En el caso de Manuel Palacio Fajardo, él tenía una misión estratégica que, aunque nunca la dijo, siempre estaba disimulada en el establecimiento de una misión, pero no sabemos cuál es. La misión de Manuel Palacio al final del día, después del desarrollo de esta ponencia y de los años que tenemos trabajando en esto, era difundir que estábamos en una revolución en la América española y que necesitamos el respeto del mundo para consolidar esos objetivos. Hay una frase que le manifesté en láminas anteriores cuando hablábamos de la sesión del 5 de julio, donde materialmente Palacio Fajardo nos invita a morir o a vencer. O logramos la república o morimos en ella, pero nuestra misión es lograr los objetivos que hemos definido para la construcción de una patria independiente y soberana. Ese era el pensamiento de Palacio Fajardo y en eso se le fue la vida. Ahora, después de la pérdida de la Primera República, el 25 de julio de 1812, Palacio Fajardo parte hacia la Nueva Granada, donde el 29 de octubre, luego reunirse con Nariño para venderle el proyecto, porque Palacio Fajardo siempre iba un paso adelante en la construcción de la República. Él entendió, cuando estableció en su sesión del 5 de julio, él tenía un rechazo claro contra el gobierno británico, porque habían establecido negociaciones en aras de la independencia, ¿no? Claro, ellos estaban, la Gran Bretaña estaba en ese momento en una confrontación con los Estados Unidos, precisamente, por la independencia de los Estados Unidos. Pero Palacio Fajardo no quería nada con los ingleses, porque los ingleses le dijeron, mira, si ustedes quieren nuestro apoyo, nosotros lo que podemos es establecer con ustedes rutas comerciales, y vamos a establecerlas. A cambio no le vamos a vender armas a los españoles. Esa puede ser nuestra contribución. Aparte de que ellos tienen unas leyes de timbre fiscales donde ellos querían vendernos el papel sellado y Venezuela necesitaba crear su propio papel, o necesitaba crear su propia moneda, o necesitamos lograr una independencia sin relaciones de dependencia. Y particularmente los ingleses no ofrecían esa posibilidad. En todo caso, Manuel Palacio habló con Nariño, Nariño le dijo que estaba muy buena su conversa, pero que no se adhería a su solicitud, porque Manuel Palacio quería viajar, quería irse a Estados Unidos inicialmente y luego a Europa, particularmente a Francia, a establecer nexos con Napoleón Bonaparte, quien en algún momento había manifestado su interés por la independencia americana. Claro, ese interés estaba cruzado por el debilitamiento de la corona española. Nariño le niega el apoyo
él parte a hablar con el presidente del estado de Cartagena, Manuel Rodríguez Torice, quien le dice, sí, hermano, vamos a iniciar negociaciones con los Estados Unidos, y si Estados Unidos no aprueba o no te apoya en esas negociaciones, pues iniciaremos nuestro camino hacia, pues yo creo que no era negociaremos. Estados Unidos y Francia constituyeron una referencia para el desarrollo de la independencia americana. Entonces, vamos a Estados Unidos. En Washington celebra entrevista con el presidente Madison, el secretario Monroe y el primer oficial de la Secretaría Graham. El gobierno de Estados Unidos estaba en guerra con Inglaterra y en paz con España. No quiso dar ningún paso que pudiera comprometer su neutralidad, y su respuesta fue la siguiente. Hallándose en paz con España, los Estados Unidos no pueden dar ningún paso en relación con la lucha entre las diferentes secciones de la monarquía española, lo cual sería de carácter bastante para comprometer su neutralidad. Al mismo tiempo, es conveniente observar que como habitantes del mismo hemisferio, el gobierno y pueblo de Estados Unidos toman vivo interés en la prosperidad y bienestar de sus vecinos de Sudamérica, y celebrarán cualquier acontecimiento que tienda a promover su felicidad. Tengo el honor, James Monroe, secretario de Estado, a Manuel Palacio Fajardo. Luego, James Monroe pasó a ser presidente de los Estados Unidos, unos años después. Sin embargo, en ese momento se nos atravesó otra controversia, que era un conflicto por una isla, la isla de Amelia, donde nosotros teníamos a unos próceres de la independencia como MacGregor, Nicolás Yoli, quienes estaban haciendo todo un movimiento para el rescate de la isla Amelia, la actual Florida. Y Manuel Palacio Fajardo también estuvo implicado en ese dolor de cabeza, que era el restablecimiento de las islas de Amelia a los Estados Unidos. Particularmente esta noticia de la negación del apoyo de los Estados Unidos para la independencia de Hispanoamérica constituyó para Manuel Palacio un golpe duro, un golpe que requirió que se sublimara, que se elevara sobre sus propias dificultades para reinvertirse, con la esperanza de que en Francia tuviese otra respuesta. Sin embargo, allí mismo en Baltimore, en Nueva York, estableció contactos con el embajador plenipotenciario de la Francia napoleónica para que le concediera primero el apoyo para su lucha. Le fue emitido unas credenciales con el nombre de Diego Oliver, por si era apresado en el mar por enemigos de Francia. El 13 de marzo de 1813 ya se encontraba en París, donde encontró a Francisco Antonio Sea y a Luis del Pet. Luis del Pet era cuñado de Mariano Montilla y había sido enviado igualmente en una negociación paralela para establecer comunicaciones, contactos con el gobierno francés dirigido por Napoleón Bonaparte. Palacio fue recibido por el duque de Bassano, ministro de Negocios Extranjeros. De esta reunión, Napoleón prometió el envío de una fragata con armas y oficiales, pero no se disponía de fusiles para la exportación. Un completo desastre en medio de una guerra a muerte que nos agobiaba y que nos orientaba sus acciones. Un año después es arrestado Manuel Palacio, luego del declive de la Francia napoleónica. Sus papeles confiscados, y gracias a Humboldt, Bonpland y Dupont de Nemours, le devuelven sus documentos, a excepción de la correspondencia diplomática que fue enviada a España, y autorizado su viaje a Londres, donde se instala. Tanto que Palacio Fajardo le huyó a Londres y terminó instalado en Londres. En Londres contó con el apoyo de Andrés Bello y de Luis López Méndez, con quienes empezó su campaña para la captación de los legionarios británicos, de los legionarios o voluntarios, como queramos llamarlo, que participaron posteriormente en 1819 en la Guerra de Independencia. Sin embargo, en estos años, después de 1814, Manuel Palacio Fajardo definió una estrategia. En 1815 él escribe a Venezuela, escribe a Colombia, manifestándole los alcances de todos los trabajos que había desarrollado,
y en ningún lado menciona el bosquejo de la Revolución de América Española. En ningún lado menciona, quizás por el anonimato que englobaba estas publicaciones realizadas por Manuel Palacio Fajardo, y que son las que en definitiva le van a dar grandeza, aparte de su participación como diputado y de su participación en las reuniones en Estados Unidos y Francia. El bosquejo de la Revolución de la América Española es su obra magistral, no tanto por el contenido del bosquejo de la Revolución de América Española, sino porque logró que esa publicación en la que se dilucidaba, en la que se informaba a la comunidad europea de lo que estaba sucediendo en América Española, que para ellos era totalmente desconocido. Es obvio que no debo mencionarle que para ese momento no teníamos ninguna tecnología de comunicación y que mucha gente pues estaba aislada del resto del mundo. Manuel Palacio, con una publicación de 750 ejemplares aproximadamente, logró dar a conocer en la población culta europea lo que estaba sucediendo en la revolución en América Española. Y eso es un gran aporte de Manuel Palacio que no podemos obviar. En 1911, en Chile, hicieron una investigación para determinar las publicaciones hechas por Andrés Bello. Y entre las publicaciones se hablaba del bosquejo de la revolución de la América Española. Después de múltiples estudios realizados por los chilenos, ellos determinaron que no, que el bosquejo de la Revolución de la América Española era una publicación que no pertenecía a Andrés Bello y su autoría. En Venezuela existe un bibliófago de gran trascendencia, un hombre que quizás pasó al olvido en los últimos años, pero que debemos rescatar, que se llama Manuel II Sánchez. Manuel II Sánchez construyó una bibliografía venezolanista, donde incorporó todas las publicaciones que en el mundo hispano, en el mundo extranjero, en el mundo ajeno a Venezuela, se habían referido a la República de Venezuela. Y la primera publicación, o las primeras publicaciones que tratan sobre el tema venezolano y que fueron la base para toda la posterior producción bibliográfica sobre Venezuela, fue la Revolución de la América Española y el triunfo de la libertad sobre el despotismo. Cuando hablamos de la Revolución de la América Española, del bosquejo de la Revolución de la América Española, les presento este pequeño libro. Este pequeño libro de edición rústica constituye la edición de 1817, que no fue hecha en cartulina especial ni con cartón especial. Fue un libro hecho con la modestia de un revolucionario, la modestia de un venezolano inspirado en la construcción de una república independiente. Por otro lado, cuando hablamos de Juan Germán Rocio, hablamos de una Biblia. El libro de Juan Germán Rocio constituía un libro de mano, un libro de bolsillo, un libro que debíamos incorporar a nuestra vida cotidiana, esconderlo, guardarlo para poder transmitir el mensaje de que la Iglesia no podía instalarnos la fe como un mecanismo de dominación. La fe nos hace libres. Y esa quizás es una de las manifestaciones más importantes de estos jóvenes, de estos venezolanos de gran trascendencia. Juan Germán Rocio y Manuel Palacio Fajardo en su momento construyeron la base de todo el conocimiento universal sobre la revolución de la América Española. Nos abrieron el camino de la independencia y ese es el respeto y la valoración que debemos darle a estos próceres venezolanos. Sobre el bosquejo de la revolución de la América Española, como ya les comenté, hubo 3 ediciones en 1817 y de manera simultánea. Y díganme ustedes si para ese año, 1817, no había que contar con una logística bien particular. Quería comentarles algo que se me olvidó cuando hablábamos de la sesión de la conspiración de 1811. Lamentablemente, aunque se hicieron todos los esfuerzos y se imprimieron toda la información sobre la conspiración, Rondan terminó fusilado igualmente. Fue fusilado Rondan. Por aquellos que todavía tienen esa pregunta y que no lo han hecho por el chat. Entonces, el bosquejo de la Revolución de la América Española fue editado en Londres en 1817, fue editado en París en 1817, pero tuvo algunas deficiencias en la edición de París, lo que obligó que se hiciera una reedición en 1819, una reedición mejorada, que es la que utiliza en 1953, es la que utilizan para la impresión del bosquejo de la Revolución de la América Española
en el marco del gobierno del general Marcos Pérez Jiménez. Se logró la impresión en español. E igualmente, en 1953, el doctor Carraciolo Parra Pérez editó una misión diplomática venezolana ante Napoleón en 1813 para rescatar el acervo histórico y el conocimiento de este prócer hijo de Mijagual. En alemán logró en Hamburgo una edición en 1818. Cuando se logra la edición o la reimpresión en 1819 en París, la edición en francés del bosquejo de la Revolución de la América Española, ya nuestro amigo Manuel Palacio Fajardo había muerto en Angostura, producto de un aneurisma. Yo analizaba en estos días ese tema del aneurisma, y es precisamente la ruptura de una vena, de una arteria. Qué difícil era controlarlo para la época, pero ahora yo particularmente analizando la vida de Manuel Palacio y viendo las presiones a las que estaba sometido cuando retornó a Venezuela, particularmente retornó por Angostura, retornó por Margarita, asistió a una sesión del Congreso, después el Libertador le nombra ministro de Hacienda y Relaciones Exteriores, participaba en la redacción del Correo del Orinoco, participaba en la redacción en ese momento del discurso de Angostura, en la traducción del discurso al inglés, estaba con el tema de la isla de Amelia, o sea, estaba en medio de múltiples conflictos. ¿Qué alma cristiana puede soportar tanta angustia y tanta presión como soportó Manuel Palacio Fajardo? Aquí vemos el bosquejo de la Revolución de la América Española, está compuesto por 4 partes. En la primera parte habla sobre la América Española en general, la división territorial de la América Española, la confusión que se produjo en España al apoderarse Bonaparte del rey e invadir el reino, la dispersión de la Junta Central de España y la elección ilegal de la regencia hacen que varias provincias determinen gobernarse por sí mismas, entre las que estaba Venezuela. La regencia declara la guerra a los gobiernos americanos. Particularmente Manuel Palacio Fajardo se jactaba, hacía alarde del objetivo de su trabajo. Él no quería inventar, él lo que quería era dejar las bases claras de lo que estaba sucediendo en la América Española, que requerían de una gran voluntad para lograr la independencia. Después, particularmente, en la segunda parte habla de la Revolución de Venezuela y Nueva Granada, la Revolución de Venezuela, la Revolución de la Nueva Granada, la Revolución de Cartagena. En la tercera parte habla de la Revolución de Buenos Aires y Chile. En la cuarta parte habla de la Revolución de México. No incorpora temas que no se habían desarrollado hasta ese momento, como el tema de Ecuador, el tema de Perú. Sin embargo, sí hubo ciertas acciones militares que están narradas donde participan los ejércitos realistas peruanos, creo que en el caso de Argentina. ¿Cuál es el objetivo del bosquejo de la Revolución de América Española según este humilde servidor? Visibilizar ante el mundo el esfuerzo americano por construir su independencia, captar apoyo en una época fundamentalmente romántica e idealista, inspirada en los principios de la Revolución Francesa. Su objetivo no fue masificar la información, sino captar una población selecta. Cada edición era de 750 ejemplares aproximadamente. Yo todavía busco la lógica, cómo logró Manuel Palacio Fajardo una edición simultánea en Estados Unidos, en Inglaterra y en Francia, en una época donde las comunicaciones eran terribles. De hecho, cuando Manuel Palacio partió a Baltimore, tuvo como 10 días de terrible, a punto de zozobrar en varias oportunidades. Él narra que pasó hambre 10 días. Cuando llegó, sumamente terrible. Cuando Manuel Palacio llegó a Europa, a París, tuvo que durar 40 días de cuarentena en la embarcación. ¿Ustedes se imaginan estar 40 días de cuarentena en una embarcación? Bueno, sí se lo imaginan, porque hemos pasado un año de grandes dificultades, pero constituye para ese momento un gran conflicto. Luego de esta edición se creó una curiosidad sobre América importante y relevante para los años de 1819 en adelante. De 1819 en adelante, mire, escribió Brown, escribió Robertson, escribió Charles, escribió William Duane, escribió Hippisley, escribió, aunque eran Ducobral Holstein. O sea, hubo cualquier cantidad de detractores
y de amantes de la Revolución de América Española que escribieron para bien y para mal, construyeron una concepción, nos hicieron conocer. Es muy común en estas épocas pensar que lo importante es que hablen de uno, aunque sea mal. Yo no creo mucho en ese adagio, pero en el caso de la Revolución de la América Española, el visibilizar a América constituyó parte importante de la incorporación de esos legionarios británicos, que sumaron más de 3.000, que acudieron al llamado de la Revolución de la América Española, y en muchos casos dejaron su vida por estas tierras. Particularmente en eso de dejar su vida por estas tierras, es asombroso la cantidad de legionarios que participaron en la Revolución de la América Española y que murieron particularmente en la batalla de Carabobo, por ejemplo, que por cierto estamos en su bicentenario. La participación de la Legión Británica fue relevante en estas acciones militares. En la Revolución de la América, la edición en francés de 1819 fue traducida en la 10ª Conferencia Interamericana de 1953, durante el gobierno de Pérez Jiménez. Cuando salió de imprenta, ya Palacio Fajardo había muerto. Esta edición particularmente tuvo la ventaja de incorporar un mapa hermoso, desarrollado por Humboldt y Bonpland, que le dio toda la base normativa a la descripción espacial de lo que era la América Española. A fines de 1819, como ya dije en algún momento, llega a Palacio Fajardo en una de las fragatas que transportaban ingleses. Esta fragata se escala en Margarita y asiste a un congreso. En febrero, el Libertador le nombra ministro de Hacienda y Relaciones Exteriores. Sus tareas en el Congreso las compartía con el ejercicio de la medicina, cuyos estudios había continuado en Londres, no solamente de medicina, sino de química. Atendía el caso de la isla de Amelia y además revisar el discurso de Angostura para atender la solicitud del Libertador, que aunque corrigió y condujo su traducción, no se ha encontrado vestigios de su impacto en el mencionado discurso, aunque no lo desestimamos. En estos asuntos le encontró la muerte el 8 de mayo de 1819. Ahora bien, en la Academia Nacional de la Historia, a quien le agradezco siempre su apoyo, reposan unos documentos que ya les mencioné de Manuel II Sánchez, donde se presenta el bosquejo, el primer bosquejo de la Revolución de América Española en español. O sea, su objetivo quizás en 1819, lo que pasa es que no logró materializarlo, y la traducción, la primera traducción del bosquejo de la Revolución de la América Española, el cual no ha sido traducido, el cual no ha sido publicado. Se encuentra allí a disposición de los usuarios para su análisis. Aquí están las dos publicaciones en el marco de la 10ª Conferencia Interamericana que visibilizaron al prócer civil Manuel Palacio Fajardo, bosquejo de la Revolución de la América Española y una misión diplomática venezolana ante Napoleón de 1813. Algunos datos que considero de algún interés que quería mencionarles. Fíjense que la trilogía contemporánea con Manuel Palacio Fajardo está configurada por Andrés Bello y Simón Bolívar, eran contemporáneos, y Luis del Pez Lafar, que fue el enviado de los Montilla para establecer negociaciones en París. Por cierto, no logró mucho Luis del Pez, era casado con una hermana de Mariano Montilla. Luego tenemos a Aimé Bonpland, que fue un amigo que en París lo salvó luego del derrocamiento de Napoleón Bonaparte, lo salvó del presidio. Le logró la libertad para incorporarse a la lucha de la independencia. Luego tenemos a Francisco Antonio Sea, a Juan Germán Rocio, que eran más o menos contemporáneos y que fueron percepciones distintas y de la vida y de las cosas. Sin embargo, Francisco Antonio Sea, posterior a Manuel Palacio Fajardo, publicó una obra justo antes de morir que se llamó Columbia, que también lo hizo bajo la figura del anonimato. Luego tenemos a nuestro amigo Luis López Méndez, que con esta participación mía en el día de hoy, sí logro que entendamos que entre los precursores de traer, los que impulsaron el traer a los legionarios británicos, estaba Manuel Palacio Fajardo en primera fila. Yo me daré por satisfecho. Tuvo una participación bien importante. Él logró su objetivo. Lo logró, aunque tuvo que doblegar sus intereses, porque a él no le interesaba mucho el mundo inglés. Sin embargo, lo logró en Inglaterra. Y Francisco de Miranda también era diputado con Manuel Palacio Fajardo, pero le llevaba una diferencia de 34 años. Acá presento, estos son los momentos más tristes de la historia, ¿no?
Acá está la tumba de Manuel Palacio Fajardo en el cementerio Centurión de Ciudad Bolívar. Acá vemos, sin palabras, cómo un prócer de independencia pues está destinado al olvido, que debemos nosotros como ciudadanos venezolanos rescatar, y esa es nuestra gran obligación. Acá presento, ya para concluir mi participación, un botón. Este es un botón de la Guerra de Independencia, que yo presumo fue traído por Manuel Palacio Fajardo en 1819, con los pertrechos, porque es de fabricación inglesa. Este botón fue conseguido en algún campo de batalla de la República. Hay infinidad de botones y de piezas arqueológicas que denotan lo que significó la lucha por la independencia. En este botón hay tres cosas que debo visualizar. La primera de ellas es las 7 provincias que integraron la República. El segundo, nuestro nombre, Venezuela. El tercero, el sol. El sol es una figura muy recurrente en la simbología de los uniformes venezolanos de la Guerra de Independencia. Y finalmente una frase que solamente le he escuchado a Manuel Palacio Fajardo: morir o vencer. En su sesión del 5 de julio de 1811, cuando la lean, pues verán este mensaje implícito, subyacente: mejor es morir que vivir mísera vida. El que apetece una vida infame es cobarde o malo. El hombre noble debe o vivir honradamente o morir decorosamente. Quédese para las almas bajas el preferir a la muerte una existencia y esclavonia infame. Muramos. ¿Cómo viviríamos sin honor, sin libertad, sin patria? Muramos por la patria. Esta es una frase hermosísima de Nicolás Antonio Heredero y Mayoral, que me parece que era un sacerdote, formó parte de la concepción canónica del doctor Manuel Palacio Fajardo. En esta pechera, en esta medalla de pecho, vemos igualmente los símbolos: morir o vencer. Estos eran símbolos de nuestros soldados. Esto es lo que llevaban en el pecho, esto era lo que traducía. Entonces, yo durante muchos años analizaba morir o vencer, pero eso es una locura. Yo había escuchado en el discurso de José Félix Rivas vencer o morir. Entre vencer o morir, necesario es vencer. Ese era el mensaje, pero no. En la simbología real, en la simbología de estas piezas de corte arqueológico, de corte histórico, se entiende un mensaje distinto: morir o vencer. Morir o vencer, dijo Liniers, y no vencer o morir. Y estaba bien, porque ciertamente militar que no ofrezca antemano el precio de la muerte, no es verdad que se disponga a un disputable día de gloria. Hay que ofrecerlo y de tal modo no parezca pagado. En Virgilio se ve un ejemplo magnífico: muramos y arrojemos en medio de las armas enemigas. Bien tan hondo es esto de que previamente se ofrezca el precio de la muerte, que según ellos se practica o no, resulte lustre o vergüenza. Lo primero, por consiguiente, en materia de honor militar y de voluntad genuina de victoria, es ofrecer el precio de la vida. No hay otro. Y digo más: sea la paz, sea en la guerra, sobre esta decisión reposa hora por hora la honra de la espada. Sobre esto solo bueno estaría este lema para grabado en toda pieza templada, en toda bien templada hoja: mi dueño está dispuesto a morir en todo instante. Esta era la simbología de nuestra república incipiente. Y este era nuestro soldado nativo. James Robinson presenta este soldado. Si ustedes observan su pecho, van a ver su medalla sobre un cuerpo desnudo y sobre un fusil. Estos eran los soldados que construyeron la independencia y construyeron la república. Quiero finalmente agradecer a los historiadores quizá olvidados, pero que debemos retomar: Pedro Grases, Blas Brunicelli, Enrique Bernardo Núñez, José Gil Fortul, Vicente Lecuna, Guillermo Morón, Tomás Polanco Alcántara, Manuel Segundo Sánchez, Vicente Dávila, Carraciolo Parra Pérez, Carlos Villanueva y en especial José Rafael Fortique, por regalarnos tanto esfuerzo vital para la construcción de nuestra identidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, capitán. Un momento, por favor. Ajá, por aquí estamos. Muchísimas gracias, capitán Jaime, por esta extraordinaria presentación que, bueno, que en el día de hoy nos trae a la patria de vuelta, vamos a decirlo así. Vemos la imagen de la tumba de Manuel Palacio Fajardo
y comprendemos que hace falta mucho trabajo todavía por rescatar a nuestros próceres, y rescatar a nuestros próceres significa rescatar nuestra historia, traer de vuelta nuestra conciencia, ¿no? Decimos historia y decimos conciencia, como ponía alguno de nuestros participantes hoy en algunos de los comentarios. Sin duda, en los últimos años se ha hecho mucho en ese sentido, ¿no? Usted comentaba de pasada el tema del Panteón Nacional, que es un tema que quienes lo conocemos sabemos que a usted lo apasiona y ocupa bastante, digamos, parte de su tiempo como docente y como investigador, pero sin duda alguna que allí en el Panteón Nacional, digamos, hacen falta todavía muchísimos nombres, especialmente, bueno, de personajes o de personas como Manuel Palacio Fajardo, pero también de muchísimas mujeres que también, digamos, ofrecieron su vida y tuvieron una contribución y una participación decisiva en los momentos en los cuales Venezuela estaba decidida a convertirse en república, lo cual somos hasta el día de hoy. Eso por una parte, ¿no? Y por otro lado, capitán, también, bueno, destacar el hecho, usted mencionaba el tema de la Legión Británica, pero destacar dos hechos, ¿no? En primer lugar, la juventud de Manuel Palacio Fajardo y de un grupo de valientes venezolanos y venezolanas que fueron contemporáneos de él. Usted mencionaba a Simón Bolívar, por ejemplo, o a Luis López Méndez, o perdón, a Andrés Bello, Andrés un poco Bello. más allá Luis López Méndez, un poco mayores eran, bueno, Miranda y todos los demás que usted mencionaba. Sucre, en la época que estamos comentando, Sucre apenas, bueno, estaba despuntando, y además considerando que en Ayacucho, cuando se selló la independencia de la América Española, y Sucre se coronó y nos coronó de gloria a todos los americanos, tenía apenas 29 años. En 1821, cuando se produce la batalla de Carabobo, Simón Bolívar está apenas un mes de cumplir 38 años, y digamos que entonces, bueno, es algo que también hay que destacar y que tenemos que resaltar, y usted lo ha hecho el día de hoy. Y el otro elemento es esa increíble visión internacional, no sé si con rigor histórico pudiésemos llamarlo una visión geopolítica,